Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy nos toca estudiar el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, pero para poder entender un poquito mejor todo el contexto del capítulo 17, nosotros debemos de recordar cuántos años de historia hemos pasado desde que Salomón estaba reinando en Israel. Debemos recordar, Salomón es el hijo de David. eh, Él reina y es el último rey que va a tener a los dos reinos unidos o a todo el reino de Israel unido a las 12 tribus. Después de Salomón se va a dividir el reino. Una parte se va a ir con Roboam, que va a ser el reino del sur, el reino de Judá. Roboam es hijo de Salomón y vemos que la mano de Dios está sobre el reino de Judá porque él le prometió a David que de su estirpe vendría el Salvador. Y hemos visto que ya ha habido planes para eliminar a los reyes de Judá, pero no se ha podido realizar. Dios ha tenido cuidado de su promesa. Y del otro lado, en el reino del norte, después de la muerte de Salomón, vimos que comenzó a reinar Jeroboam. Y esa parte va a ser bien importante porque hemos visto en cada uno de los reinos de los reinados de los reyes del norte que todos ellos, cuando hacen lo malo delante de los ojos de Dios, dice la Biblia que anduvieron conforme a los caminos de Jeroboam. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque Jeroboam, cuando se vuelve rey, cuando Dios le da el privilegio de ser rey, él lo que decide es que va a poner dos adoratorios en donde va a poner dos becerros de oro para que la gente no tenga que ir a Jerusalén. Y él dice, no sea que se me escape, no sea que se vayan ya al reino de Judá, al reino del sur. Entonces yo voy a poner dos adoratorios. Vimos también que puso su propio sacerdocio. De hecho, cuando estudiamos eso, vimos que los sacerdotes de Dios que estaban en el reino del norte decidieron ir al reino del sur. Decidieron salir del reino del norte para poder seguir adorando a Dios. Entonces hay una parte de las tribus del norte que regresaron al reino del sur, por así decirlo, que fueron los sacerdotes. Eso va a ser importante el día de hoy. Y entonces, después de esto, hemos caminado en los capítulos de los libros de los reyes durante 200 años. Después de la división del reino, después de la muerte de Salomón, aproximadamente han pasado 200 años hasta el capítulo 17 del segundo libro de los reyes. Entonces, ahora sí, vamos capítulo 17, segundo libro de los reyes, versículo 1, y la palabra de Dios dice así. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanaser, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Vamos a detenernos en estos tres versículos solamente para ver que en el año 12 del rey de Judá, en el rey de Acaz, comienza a reinar Oseas en el reino del norte, en Samaria, y va a reinar 9 años. Ya hemos visto la historia de Acaz, vimos que fue el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y que de hecho ofreció a uno de sus hijos a Moloch, ¿no? Entonces, ahora vemos en el reino del norte que va a comenzar a reinar Oseas. No debemos de confundirlo con el profeta Oseas. Simplemente aquí podemos encontrar que se llaman igual. Y lo que nos llama la atención en el versículo 2 es que dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Y entonces nosotros podríamos pensar, ya ves, así estoy yo. Yo hago cosas malas, pero no hago cosas tan malas como otros. Pero hacer lo malo delante de los ojos de Dios
no debe de ser medido conforme a lo que otros han hecho o conforme lo que otros están haciendo, sino que yo debo de saber que lo que yo estoy haciendo agrada o desagrada a Dios. Entonces, esta parte va a ser bien importante porque algo que podemos entender es que él entendía que los otros reyes de Israel, del reino del norte, habían hecho mal las cosas y él intenta mejorar, pero no está buscando a Dios. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces, en ese tiempo subió Salmanaser, el rey de los asirios, del cual ya, bueno, de Asiria, del reino de Asiria, ya hemos hablado, hemos visto a Tiglat-Pileser, Salmanaser es su hijo, y hemos visto que es el reino más poderoso en su tiempo, el reino que está gobernando y que está teniendo como esclavos a los pueblos más débiles, y entre ellos ahora Salmanaser va en contra de Samaria, y lo que vemos es justamente que Oseas comienza a pagarle tributo y dice en el versículo 4 lo siguiente: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Esta parte va a ser interesante en nuestra historia porque lo que vamos a encontrar es que Oseas entiende que está en un momento difícil. Oseas debería de conocer la historia del pueblo de Israel, y al conocer la historia del pueblo de Israel debería de saber que cuando está en opresión el pueblo puede ir a Dios y puede clamarle y puede pedir por liberación como lo hizo el pueblo en el Éxodo. ¿Y quién era el que oprimía al pueblo de Israel en el Éxodo? El faraón, el rey de Egipto. Y ahora vamos a encontrarnos con que Oseas está sufriendo la opresión de parte de Asiria, que es el gobierno que está reinando o el principal gobierno en la región, y lo que hace es pedir ayuda al rey de Egipto. O sea, es irónico y es tristísimo porque lo que nosotros nos encontramos es que a lo que le había oprimido al pueblo de Israel antes, ahora Oseas le está pidiendo ayuda y está diciendo: rey de Egipto, ayúdame. Ahora, algo que debemos de ver es que cuando dice que envió embajadores a So, no se está hablando de que So sea el rey de Egipto, sino que So también puede ser entendido o traducido como Saiza, que es una región en Egipto en donde se encontraba el rey. Y esta parte solamente es como un dato curioso, porque entonces no es que existiera un rey o un faraón que se llamara So, sino era la región. Y él envía mensajeros, él se esfuerza por buscar ayuda en Egipto. Y esto es algo bien interesante porque muchas veces nosotros nos esforzamos y buscamos ayuda en los lugares incorrectos. Tenemos problemas y empezamos a buscar en diferentes lugares, con diferentes personas, cuando en realidad nosotros podemos ir a Dios, que es el lugar correcto, pero a veces nos cuesta trabajo o nos da flojera buscar su ayuda, buscar su dirección, ponernos a orar, ponernos a leer la escritura, poder compartir con nuestros hermanos y pedirles consejo a aquellos que conocen de la palabra de Dios y que sabemos que pueden guiarnos. Y esa parte es tristísima, porque justamente nos parecemos a Oseas entonces. Nos parecemos a él en cuanto a que estamos olvidando la historia que Dios ha dejado plasmada del pueblo de Israel y también nuestra propia historia, la historia de la iglesia, en donde hemos visto que Dios nos ha tomado como su pueblo, donde nosotros podemos saber que si clamamos a Él, Él nos responderá y nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos, como bien dice la palabra. Y esta parte es entonces emocionante, pero también triste para nosotros al ver lo que está haciendo Oseas, porque Oseas
bien podía ir con Dios, pero no. Va con el rey de Egipto y lo que sucede es que el rey de Asiria se entera y lo aprisiona. Y vamos a encontrarnos que lo que había pasado en el capítulo 15 en donde Peca se había ya visto de repente en un problema de opresión en el reino del norte, en donde Tiglat-Pileser había tomado cautivos a una parte del pueblo de Israel. Ahora su hijo no se va a andar por las ramas y lo que va a hacer vamos a verlo mejor en la Biblia. Vamos al verso 5, segundo libro de Reyes, capítulo 17, y dice que el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Recuerda, Samaria es la capital del reino del norte, entonces él toma todo el país o todo el reino del norte y sitia Samaria durante 3 años. Debemos recordar que Samaria tenía unas grandes murallas que habían hecho Acab y que tanto Omri como Acab, que habían sido reyes de Israel, habían hecho grandes murallas que ellos pensaban que los iban a proteger de los enemigos. Y podemos encontrarnos que sus murallas fueron fuertes y duraron 3 años de asedio. Y esta parte nos enseña también que no importa qué tan fuerte te sientas o qué tan protegido te sientas, cuando vienen ataques y tú no estás escondido en Dios, tus protecciones, tus barreras se van a terminar derrumbando. Y eso es lo que va a pasar en el reino de Israel. Y entonces dice el verso 6 que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Entonces, fíjate, él pidió ayuda, Oseas pidió ayuda, pero al final esa ayuda no sirvió de nada. Él tenía barreras, él tenía ahí murallas que otros habían construido y de todas formas no sirvieron de nada. 3 años duraron y después ellos fueron cautivos y ahora sí va a ser el cautiverio asirio el que va a llevar al reino del norte al exilio de Israel. Y algunos comentaristas dicen que estas tribus de Israel van a perderse. Y esa parte es bien triste, ¿no? Porque entonces nosotros podemos ver la desobediencia va a llevar a que toda esta gente se pierda. Y eso sucede, si lo vemos como un tiempo histórico y un dato histórico, aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. ¿Y por qué es que Dios permite que esté pasando esto en el pueblo de Israel, en el reino del norte? Vamos al versículo 7 y vamos a encontrar parte de las razones. Entonces dice, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Fíjate, parte de sus problemas fue pecar en contra de Dios. Ellos sabían lo que Dios había hecho por ellos, pero decidieron hacer lo malo en contra de Dios. Decidieron ofender a Dios, lastimarlo a través de sus actos. Y por eso es que el pecado es tan malo. O sea, de repente nosotros podríamos solamente decir, bueno, pecar es equivocarse, errar al blanco, fallar a la meta, no es tan preocupante, pero el problema del pecado es que tiene efectos en nuestras vidas. Y aquí podemos ver el efecto, un efecto que tardó 200 años, como hemos visto. ¿Por qué tardó 200 años? Acuérdate, Jeroboam comenzó con los ídolos. El pueblo de Israel comenzó a adorar ídolos a pesar de que sabía que tenía que adorar a Dios. Decidieron que sí, que era más cómodo adorar a dos becerros de oro que estaban más cerca de sus ciudades que ir a adorar al Dios de Israel, al Dios que los había liberado. Y temieron a dioses ajenos. Verso 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel.
Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no deben de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Vamos a detenernos ahí. Entonces, vamos a encontrarnos en estos 7 versículos que ellos se volvieron paganos. Ellos anduvieron en los estatutos de las naciones que Dios había quitado, porque para ellos era más llamativo que obedecer a Dios. Y no solamente eso, sino que si tú te das cuenta en el versículo 9 dice que hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor. Y a mí me llama mucho la atención este versículo, porque ellos creían que podían decir: yo estoy adorando a Dios, yo voy a buscar hacer un sacrificio a Dios, yo sé que el Dios de Israel está conmigo, que el Dios que nos sacó de Egipto está con nosotros, pero en secreto seguían haciendo cosas mal. Y probablemente se veían en la calle y se decían: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, ¿no? O bueno, para pasarlo a un término más hebreo, se veían y decían: Shalom, la paz sea contigo, Shalom. Pero dentro de sus casas, en la intimidad, ellos hacían cosas que creían que eran secretas. Y esas cosas que creían secretas eran edificar lugares altos, eran adorar a dioses, a imágenes de acera, y quemar incienso a los ídolos. O sea, dejaban de poner su confianza en Dios para poner su confianza en otras cosas. Y ellos creían que lo estaban haciendo secretamente. Pero delante de los ojos de Dios no hay nada secreto. Y eso es algo bien tremendo, porque nos lleva a reconocer que si nosotros hemos estado haciendo cosas que creemos que Dios no se da cuenta, o que las demás personas realmente no se dan cuenta, pero que sabemos que no honran a Dios, entonces nosotros nos parecemos mucho al reino del norte, a la gente del reino del norte. Ellos pueden decir: sabemos que el Señor es nuestro Dios, pero hacen cosas malas en contra de Dios. Y entonces Dios, fíjate que en su primer acto no es castigarlos y mandarlos al exilio como estamos viendo ahora con los asirios, sino que dice el versículo 13 que el Señor los amonestó. Y esta parte me llama la atención porque la Biblia y una y otra vez nos amonesta a nosotros. De hecho, la palabra de Dios es útil para amonestarnos, para hablarnos a nosotros y para decirnos: "Hey, tengan cuidado de no caer y no hacer las cosas que otros han hecho en el pasado". Y utiliza a todos los profetas. ¿Cuáles eran los profetas que estaban en ese tiempo? Ya lo hemos visto. Estaba el profeta Isaías, estaba el profeta Amós, estuvo el profeta Oseas, estuvo el profeta Jonás, y va a estar en este tiempo y en lo que vamos a ver más adelante también el profeta Jeremías. Entonces, Dios está utilizando a todos estos hombres para llevarles su palabra. Y es bien interesante que el día de hoy tú y yo tenemos los escritos sobre estos profetas o de estos profetas que siguen amonestándonos, siguen guiándonos al arrepentimiento, siguen diciéndonos que nosotros debemos de buscar a Dios, que debemos de adorar solamente a Dios y volvernos solamente a Él. Pero
Fíjate, el mensaje de ellos en el versículo 3 era, vuelvan de sus malos caminos y guarden mis mandamientos. Y es lo mismo que Dios el día de hoy nos dice a nosotros. Dejen sus malos caminos, dejen de hacer las cosas mal y vengan a mí. Guarden mis mandamientos y mis ordenanzas. Y ya hemos visto que los mandamientos de Dios no son onerosos, no son pesados, porque lo que buscan hacer es que nosotros caminemos de una forma correcta. Pero el versículo 14 nos dice algo bien triste. Ellos no obedecieron. Y esa fue su decisión, no obedecer, no creer en Dios. Y es súper, súper triste ver que ellos no decidieron creer en Dios. Y fíjate, entonces nos damos cuenta que un incrédulo no es solo quien no se reúne o quien no dice que conoce a Dios, sino quien no cree, quien no vive como alguien que realmente cree en Dios. Alguien que cree en Dios va a buscar cumplir lo que Dios le pide. Alguien que cree en Dios va a buscar obedecerle. Alguien que cree en Dios va a buscar amar, como hemos visto en nuestros estudios los domingos en las cartas de Juan. ¿No? ¿Cuál es el mandamiento desde el principio? Que amemos a Dios y que nos amemos unos a otros. Y es un mandamiento práctico. Eso quiere decir que es un mandamiento que se hace carne, que es visible en nuestras vidas. Y eso es algo que tú y yo debemos de estar haciendo el día de hoy, practicando la ley. Y eso no quiere decir que debemos de practicar las ordenanzas del Antiguo Testamento y que debemos de hacer sacrificios, no, sino que debemos de practicar el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro prójimo al que sí vemos, diría Santiago? Y entonces aquí podemos encontrarnos justamente eso, que ellos decidieron no seguir los estatutos de Dios. De hecho, el verso 15 dice que los desecharon y el pacto que había hecho Dios con sus padres y los testimonios que él había prescrito para ellos. Y fíjate lo que sigue en el versículo 15 y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agoreros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Todo esto fueron 200 años de historia. Y comenzó con Jeroboam, que vimos en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Después vimos a Roboam, vimos a Acab, vimos a Jezabel, vimos todo lo que ha estado pasando en Israel y fueron 200 años de malas prácticas. Y esto quiere decir que no es de la noche a la mañana que podemos ver consecuencias y podríamos pensar que entonces Dios no nos va a castigar porque hemos estado haciendo las cosas mal y de todas formas hemos sido bendecidos y de todas formas Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero aquí vemos tarde o temprano llegan las consecuencias. ¿Y todo por qué? Porque dejaron los estatutos de Dios y siguieron la vanidad. Y este versículo es súper triste, ¿no? Porque dice de, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y la palabra vanidad en el hebreo que se está utilizando aquí es la palabra hebel, que también quiere decir aire o delirio o algo inservible. Entonces se hicieron vanos, se hicieron delirantes, siguieron el delirio y se volvieron locos. eh, Siguieron lo que era inservible y ellos se hicieron inservibles. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de Moloch y que en el resumen hoy lo hablábamos y te decía yo, Moloch era un ídolo grandote de metal con una cabeza de buey o de toro, con un cuerpo de hombre, con las manos extendidas, que estaba hueco por dentro, estaba vano.
y por dentro le encendían madera o ponían materiales que se inflamaban para que se calentara el metal y se hicieran los sacrificios. Y esos son los ídolos. Son cosas vanas, son cosas vacías, en las cuales no vale la pena poner nuestra confianza. Pero ellos decidieron poner su confianza en cosas vacías y se hicieron vacíos. No importa cuánto podían tener, no importa cuántas cosas ellos poseían, seguían siendo vanos, seguían estando vacíos, no podían dar un buen fruto. Y eso nos lleva a preguntarnos el día de hoy, ¿qué estoy siguiendo? Estoy siguiendo cosas vacías, cosas vanas, cosas que en este momento puede ser que valgan mucho económicamente, temporalmente, pero que de aquí a 100 años realmente nadie se va a acordar de ellas. Y todavía peor, que de aquí a la eternidad, que de aquí a que venga el Señor y venga el cielo nuevo y la tierra nueva, esas cosas que yo estuve siguiendo y que estuve persiguiendo, esas cosas que yo estuve atesorando en mi corazón y que me alejaron de Dios, no van a valer nada, porque la polilla y el orín las han corrompido. Eso sería tristísimo, ¿no? Que Dios venga y nosotros estemos vacíos de buenas obras, vacíos de amor, vacíos de hacer obras de misericordia, vacíos de hacer justicia en un mundo donde los injustos muchas veces son los que están ganando bien, en donde los que roban están viviendo bien, donde los que dañan están con buenas cosas, podemos ser tentados nosotros a hacer lo malo delante de Dios, pero sabemos que eso no nos va a dejar nada bueno. Entonces, no debemos de seguir vanidades ilusorias. Y estos hombres, el pueblo de Israel, el pueblo del reino del norte, dejó los mandamientos de Dios y se hicieron, dice el verso 16, imágenes fundidas de dos becerros. ¿No? O sea, si se hicieron ídolos, porque es más fácil adorar ídolos y quedar bien con ídolos que tú has hecho que quedar bien con Dios, que saber que necesitas ser transformado por Dios, que necesitas rendir tu orgullo, que necesitas decirle, Señor, transfórmame. Debemos tener cuidado con eso. Verso 18. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Lo que yo te decía es eh, este momento en el cual ellos son llevados al cautiverio y logran lo que querían. Tal vez ellos no se habían dado cuenta, pero logran lo que querían. Se quedaron sin la presencia de Dios, se quedaron sin el rostro de Dios y solamente quedó delante de él la tribu de Judá, y no por ser muy buenos, sino por la misericordia de Dios. Porque fíjate el verso 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Yo te lo decía, lo que hicieron 200 años antes, ahora trae su fin. Y eso debemos de estar recordando. Si nosotros seguimos haciendo cosas malas, aun cuando pensamos que es en secreto, para el Señor no hay cosas ocultas. Y lo que yo haga hoy va a poner mi futuro en juego. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy para mi mañana? 10 tribus van a desaparecer y solamente los sacerdotes que escaparon del reino del norte cuando Jeroboam, hijo de Nabat, hizo sus becerros, son los que van a sobrevivir de esas 10 tribus de Israel. Versículo 24.
Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, el rey de Asiria dice, bueno, estos no me quieren dar eh, lo que tienen que darme de tributo, entonces los voy a llevar a otro lugar, los lleva a Siria, cautivos, y pone a gente de otros países a que estén en esa tierra, a que trabajen en esa tierra, para que le den tributo al rey de Asiria. Y habitan las ciudades, ciudades y tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esta parte va a ser bien importante porque vamos a encontrarnos lo siguiente. Verso 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos al Señor, envió Dios contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven ahí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Entonces, esta nueva gente que ha sido llevada a la tierra de Israel empieza a ser atacada por leones. ¿Por qué? Porque no temían a Dios. Y entonces los leones los mataban y van con el rey de Asiria y le dicen, oye, mira, el Dios de esta tierra, algo que ellos pensaban es que Dios era un Dios regional, que solamente gobernaba sobre la tierra de Israel, ¿no? Sobre la tierra de Samaria, pero no es así. Dios es el Dios de toda la tierra, de toda la creación, es el Dios de todo el universo. Y si está pasando esto con Israel es porque vimos que Dios se alejó de ellos, que Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. Y entonces la gente que está habitando ahí empieza a sufrir porque están adorando a sus dioses y no están adorando a Dios. Y van con el rey de Asiria y le platican y el rey de Asiria tiene una solución. Esa solución es lleven a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá. Ahora, los sacerdotes que estaban en el reino del norte eran sacerdotes que adoraban a Dios, entre comillas, que buscaban a Dios, pero que probablemente había uno que otro que sí estaba buscando realmente a Dios, pero hemos visto que algunos realmente podían adorar a Dios y podían adorar a los ídolos como el resto del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién sabe qué tipo de sacerdote tomaron? Vamos a pensar que Dios permitió que fuera un sacerdote que le fuera fiel, el que llega de nuevo a la tierra de Israel, a la tierra de Samaria, y va a comenzar a enseñarle a todos estos que vienen de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarabim, y vamos a pensar, todos ellos traen sus dioses, todos ellos traen sus propias ideas, y le toca evangelizarlos, le toca compartirles lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y le toca decirles de los mandamientos, le toca decirles de la ley, le toca contarles de todo lo que Dios ha hecho. Y de hecho, en este momento estamos viendo la fundación de lo que ahora nosotros conoceremos más adelante como el pueblo samaritano, un pueblo mezclado entre el pueblo de Israel y las tribus de la tierra, o personas traídas de Babilonia, Cuta, Aba y de otras regiones. Entonces, todo esto es una mezcla. Y te decía yo, vamos a pensar que este sacerdote tiene esta grande tarea del evangelismo y les está enseñando. Y de hecho en el verso 28 dice que vino y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Y tú y yo podemos decir, uff, ellos van a aprender de la forma correcta. Pero fíjate el verso 29. Pero cada nación se hizo de sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba.
Todos ellos reciben la ley, temen a Dios o dicen temer a Dios y ahora lo que hacen es, pero fíjate, los samaritanos tenían lugares altos, tenían ya adoratorios, pues aquí vamos a poner nuestros dioses. Repiten la historia. ¿No? Verso 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nipsas y a Tartac y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramec y a Namelec, dioses de Sefarbaim. Temían al Señor e hicieron del bajo, perdón, temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, ellos hicieron una amalgama de adorar a Dios y adorar a sus dioses. Y eso es un peligro el día de hoy también para nosotros, hacer una amalgama del Evangelio y otras cosas. Ah, yo creo en el Evangelio, pero nunca me ha hecho mal leer mi horóscopo. Nunca me ha hecho mal ver qué es lo que va a pasar. O sea, al final yo sé que eso es falso, ¿no? Pero me gusta que me digan que me va a ir bien en el amor o que me va a ir bien en las finanzas. Yo creo en Dios, pero una limpia nunca le ha hecho mal a nadie, ¿no? Entonces me voy a hacer una limpia. Yo creo en Dios, pero creo que lo que Dios dice en su palabra está pasado de moda. Entonces yo también voy a creer en estas otras cosas que pues están un poquito alejadas de Dios, pero no me van a hacer daño. Y justamente eso es lo que estamos viendo, una amalgama del- de la palabra de Dios más falsas doctrinas. ¿Qué es lo que va a pasar con los samaritanos? ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan cuando lo leímos en el capítulo 4 que Jesús llega con la samaritana? Ellos decían que se podía adorar a Dios en un monte y ella le dice, bueno, nosotros adoramos a Dios en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Entonces, ¿dónde debemos de adorar a Dios? Se llega a una enorme confusión y Jesús le dice, viene el día en el que no se adorará ni en este monte ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, una adoración real, donde quiera que estés. No importa en dónde tú estés, tú entiendes que lo que tú haces es adorar a Dios, es honrar a Dios. Si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, si estás con tus amigos, estés con quien estés, debes de buscar adorar a Dios. Ellos, fíjate lo que está pasando. Estos pueblos que están siendo llevados a Samaria están teniendo una gran oportunidad de volverse a Dios y confiar en Él. Y la Biblia nos dice que ellos temían a Dios, pero honraban a sus dioses. No lo hicieron así. Verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificios. Mas al Señor que les sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temerán y a este adorarán y a este harán sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les dio por escrito, cuidarán siempre de ponerlos por obra y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman al Señor su Dios y Él les librará de la mano de todos sus enemigos. Esto es lo que el sacerdote les estaba enseñando a todos estos pueblos que habían llegado a la tierra del reino de Israel, a la tierra del reino del norte, que no debían de adorar a otros dioses, que no debían temer a otros dioses, que debían de servir a Dios, confiar en Dios. Verso 40, fíjate, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Y esto es una lección para nosotros, porque justamente nosotros somos ese olivo silvestre que fue injertado y que ahora, por gracia y misericordia de parte de Dios, podemos ser hechos hijos de Dios, recibir las promesas de Dios, pero debemos dejar nuestras costumbres antiguas.
Y probablemente hay alguna costumbre antigua en alguno de nuestros corazones que todavía sigue estando ahí, que todavía seguimos practicando o que seguimos teniendo en secreto, así como, Dios no se va a enterar de esto, la congregación no lo sabe y no va a pasar nada. Y aquí Dios es bien claro, debemos de dejarlo. Verso 41 y cerramos el día de hoy. Así temieron al Señor a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Acuérdate, Reyes lo escribe Jeremías, pero vemos en el Evangelio de Juan que así siguieron haciéndolo, perpetuaron ese tipo de situaciones, en donde siguieron adorando ídolos, siguieron haciendo una amalgama de las enseñanzas de Dios y de los errores, y podemos pensar nosotros, eso no hace mal, pero en realidad hizo mal, porque se perdieron teniendo la oportunidad de estar en una relación viva con Dios que podía sostenerlos, librarlos, guardarlos, bendecirlos, ellos decidieron mal. Y nosotros tenemos que saber decidir. Ahora, en medio de este panorama tan triste, quiero cerrar diciéndote que hay esperanza. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 30, se va a hablar del reinado que nosotros vamos a ver la próxima semana, del reinado Ezequías, que va a ser en Judá, el reinado de Judá. Y Ezequías va a buscar eh, celebrar Pascua. Nada más así te adelanto, él va a ser un rey como no ha habido en Judá, un rey que busca agradar a Dios de una manera tremenda. Y entonces, después de mucho tiempo, se va a celebrar Pascua y él va a hacer un llamado a toda la región de Israel, al norte y al sur. Y justamente en el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, dice en el versículo eh, 7, fíjate, no sean como sus padres y como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como ustedes ven. Está hablando del reino del norte. Verso 8, no endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes, porque si se vuelven al Señor, sus hermanos, sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro, si ustedes se vuelven a Él. Verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Fíjate, de nada les sirvió ver que gran parte de ellos habían sido cautivos. Muchos se reían. Verso 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron, y vinieron a Jerusalén. Hubo un remanente de hombres que confiaron en Dios, que decidieron creerle a Dios. Probablemente parte de estos pueblos que recibieron la enseñanza de ese sacerdote. Y a mí me encantó ver eso, porque de repente puedes tú pensar así de, híjole, es que no sé si está sirviendo lo que estoy enseñando en la escritura, no sé si está sirviendo lo que estamos viendo, no sé si alguien realmente está buscando a Dios cuando tal vez aún mi corazón está peleando con el Señor. Y de repente viene segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Y al anuncio muchos se burlan, muchos hacen mofa, pero unos cuantos voltean y van a adorar a Dios y van a arrepentirse. Eso es gracia y eso significa que el día de hoy debemos de seguir predicando el Evangelio en nuestras familias, con las personas a nuestro alrededor, porque no sabemos quiénes van a escuchar y se van a arrepentir. Quiero cerrar hoy nada más diciéndote algo que pasó en la tarde. Hace rato alguien tocó la puerta, salí, pregunté, me dice, soy su vecina, salí, eh,
No la reconocí. Le digo, sí, dígame. Me dice, es que vi la lona y vi que van a tener actividades para los niños. Tengo 3 niños, me interesa mucho. eh, no sé, solamente van a tener este horario. Le digo, sí, solo tenemos este horario, ¿no? Y me dice, es que mis hijos van a ir en la mañana a un campo de verano y en la tarde quería ver si venían para acá. Y digo, no, solamente este horario. Y me dice, bueno, ya pagué por adelantado aquel, pero voy a esforzarme por traerlos la siguiente semana para acá, para que escuchen la palabra de Dios, ¿no? Y para mí fue así de, wow. O sea, gracias Dios, porque algo que le estamos pidiendo en este tiempo en la escuela bíblica es, Señor, trae niños. Señor, úsanos, usa tu palabra, usa el esfuerzo de tus siervos. Y, y de repente Dios nos va a sorprender, ¿no? Y yo creo que Dios nos ha llamado justamente a eso, a ser como ese sacerdote en medio de una tierra en donde hay mucha idolatría, a compartir el Evangelio, a hablar de lo que Dios pide de nosotros y a modelar lo que Dios pide de nosotros. Y nosotros que en otro tiempo éramos como esa gente que venía con otras ideas, con otros ídolos, con otras cosas, pensando, híjole, el Dios de esta tierra nos quiere destruir, hemos descubierto que Dios realmente lo que quiere es salvarnos, transformarnos. Y en lugar de hacer lo que hicieron ellos, debemos de buscar adorar a Dios y vivirlo, vivir el Evangelio. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.